Gracias le damos al Señor, hermanos. Vamos a compartir la palabra. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? ¿Ah? Crecimiento, ya vimos varios, ¿no? Bueno, falta todavía. Vamos a seguir. Jeremías capítulo 18. Y al que le pone título, póngale creciendo en el proceso, ¿sí? ¿Tienen, hermanos? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí es como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. ¿Amén? La palabra dice acá, hermanos, que nosotros somos como barro en la mano del Señor. Amén. ¿Cuántos son como barro? Porque algunos son como piedra. ¿Sí? Deberíamos ser nosotros barro, pero algunos son duros, ¿no? ¿Sí? Son piedras en vez de barro. Uno, hermanos, para poder crecer tiene que pasar por el proceso y se tiene que dejar tratar. Uno se tiene que dejar tratar. Entonces acá la comparación que el Señor hace, hermanos, que el Señor hace con nosotros, que somos barro en su mano, ¿sí? El barro para nosotros no tiene ningún valor, ¿sí? Si el barro lo encuentra en la calle de tierra, lo va a encontrar. Ahora junta barro con agua y tierra con agua y ya tiene barro, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor a nosotros nos va dando forma, hermanos, como el alfarero trabaja en la rueda con la arcilla. Sabe que para tener arcilla hay que tener 3 tipos de tierra, ¿no? ¿Sí? Se juntan 3 tipos de tierra distintas. Y eso con agua se remoja, hermanos, y se va trabajando para poder hacer una vasija. No es cualquier tierra que se agarra para poder hacer una vasija. Por eso la palabra dice, hermanos, en la parábola del sembrador, ¿sí?, que hay una tierra de las 4, que una es buena tierra. O sea, eso puede ser tierra, pero no la buena. Todos somos tierra, pero hay que ver que seamos de la buena. ¿Cuál es la tierra que es buena? La que da fruto. ¿Entiendes? Entonces, la tierra que da fruto es la tierra donde se puede sembrar la semilla, y esa semilla va a crecer. ¿Entiendes? Va a traer una retribución al que está sembrando. En este caso, el Dios que manda la palabra. El que manda la palabra no es el predicador, el que manda la palabra es Dios mismo el que manda la palabra. Nosotros somos vasos o vasijas que, como instrumento para traer la palabra, pero la palabra no es nuestra. ¿Sí? Luego me dijo uno: eso que predicaba vos, me dijo uno, ¿no? Yo. Pero la palabra no es mía, yo no soy dueño de la palabra. Entonces Dios manda la palabra, como dice en el libro de Isaías, que la palabra de Dios no volverá a él vacía. ¿Entiendes? Va a ir y va a ser por la causa que Dios le envió. Entonces Dios envía la palabra a través de sus vasos, envía la palabra. ¿Entiendes? Aquel que predica la palabra. El que predica la palabra no es el dueño de la palabra, sino es el canal de la palabra. ¿Sí? Por eso usted predica la palabra y Dios te usa predicando la palabra, no se crea nada, ¿no? Usted solamente es un filtro para que la palabra, ¿sí?, llegue, o la semilla llegue a la tierra que tiene que llegar. ¿Entiende? Entonces, hermanos, sin proceso no hay crecimiento. ¿Sí? El proceso causa dolor. En el proceso va a sufrir. ¿Sí? Y tenemos la obligación todos de crecer. Dios nos llama a crecer. Somos llamados a crecer. El que no crece, muere. ¿Sí? Si usted no está creciendo espiritualmente, está muriendo espiritualmente. Las dos cosas al mismo tiempo no se puede hacer. Es una o la otra. Ahora, el crecimiento se basa, hermanos, de acuerdo a nuestra propia voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos para que Dios nos dé forma a nosotros? No la forma nuestra, la forma que Él quiere, que Él pensó desde antes de la fundación de esta tierra, ¿sí? Porque dice que Dios pensó
de antemano, antes de la fundación de esta tierra, caminos para que nosotros andemos en esos caminos. ¿Sí? Antes que la tierra esté formada, Dios ya sabía por dónde íbamos a andar. Entonces, hermanos, yo tengo que tener la disposición para poder crecer. Si no crecemos, estamos en peligro. No crecer es un peligro. ¿Sí? ¿Cuál es el primer peligro de una persona que no crece? Que se volverá una persona religiosa, no espiritual. Por lo general el religioso no es espiritual. ¿Entiendes? El religioso es más sectario, ¿vio? Más dogmático, pero no es espiritual. Hay muchas iglesias llenas de gente, hermanos. Hacen culto, hacen un montón de cosas, ¿vio? Por eso mucho movimiento no significa crecimiento. Que hagamos de todo no significa que estamos creciendo. ¿Entiendes? Podemos hacer muchas cosas y no crecer. Podemos tener mucha actividad y no crecer tampoco. Podemos tener muchos dones y tampoco crecer. Podemos tener mucho conocimiento, tampoco estamos creciendo. Entonces el crecimiento, hermano, es un camino hacia la madurez, ¿sí? Que tenemos que alcanzar todos. Por eso Dios nos llama, hermanos, a nosotros a crecer como iglesia. Esta es una iglesia local, ¿sí? Que el Señor llamó y tiene una asignación en este lugar. En esta ciudad, en este barrio, estamos asignados a este lugar. Dios nos plantó acá. Entiende la metáfora, ¿no? ¿Sí? Algunos dicen, Dios abrió puertas. No, Dios plantó una iglesia. Es distinto. ¿Sí? Eso ya en su mente ya vira, ¿veo? ¿Sí? Si decimos Dios abrió una puerta, ¿sí? Pues decimos que Dios plantó una iglesia es otra cosa. Si plantó, es porque tiene que echar raíces, tiene que crecer y tiene que dar fruto. ¿Usted está en la iglesia o está plantado en la iglesia? Porque uno está agarrado con alambre, ¿vio? Ahí porque viene el viento, ¿vio? Y ya le va sacando las raíces que tiene esa finita, ¿vio? Que parecen dos fideos, ¿vio? No, tenemos que estar plantados y arraigados. ¿Entiendes? Entonces, si Dios planta una iglesia, hermanos, es para que la iglesia crezca, se desarrolle, se multiplique y se expanda. Ninguna iglesia es llamada a morir en cuatro paredes. Por eso, mire, la palabra iglesia significa eclesia o eclesía, ¿vio? Una palabra griega, ¿vio? Y significa asamblea o reunión. Son los llamados afuera. Eso significa la iglesia. La iglesia son los llamados afuera. O sea, Dios no nos llama adentro, sino nos llama afuera. ¿Sí? ¿Afuera de qué? Afuera del sistema presente. Dios nos sacó del sistema a nosotros, de este mundo. ¿Entiendes? Pero para hacer sal y luz en esta tierra. Que nuestra vida sea distinta a los demás, a eso somos llamados. Ahora, para eso hay que crecer. Tenemos que crecer, hermano. Entonces, cuando viene el crecimiento, hermanos, viene el trato de Dios. ¿Cuánto quieren crecer? Bueno, cuando yo quiero crecer, bueno. Tiene que estar a la disposición de su corazón para el trato de Dios, para que usted crezca. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahí, hermanos, el libro de Éxodo, capítulo 32. El que no crece está en peligro, ¿vio? ¿Está creciendo usted o no? ¿Está creciendo en gracia? Dice que el Señor crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. ¿Está creciendo en gracia? ¿Dónde es gracia? Hay que crecer. Crezca. Éxodo 32. ¿Usted está creciendo? Sabe que Dios a veces para que el pueblo crezca lo lleva al desierto, ¿no? El desierto es la escuela del crecimiento. Tu desierto puede ser emocional, puede ser material o puede ser espiritual, cualquiera de los tres. Pero son cosas que va a tener que saber atravesar.
Porque el desierto te hace crecer o el desierto te mata. ¿Sí? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Sí? ¿Estás seguro? Vamos a tener que pasar por el desierto. ¿Sí? Sin desierto no hay gloria. Sin desierto no hay Canaán que conquistar. Sin desierto no hay tierra que poseer. Primero el desierto. El desierto es un proceso de nuestra fe, pero no es un lugar para acampar y vivir ahí. Hay gente que vive en el desierto. Israel fue un pueblo, hermanos, que hizo habitación en el desierto. ¿Sabe que el Señor le da una promesa que le iba a llevar a la tierra de Canaán que había prometido a Abraham? Y era un camino en línea recta, ¿sí? ¿Vio? Todo derecho. No había manera que se pierdan, ¿no? Desde Egipto hasta la tierra de Canaán era un camino de 11 días a pie. O sea que era una vacación, ¿vio? Caminando, mirando ahí los escorpiones, podían ir tranquilamente. Iban con aire acondicionado, porque dice que en el día del sol, cuando hacía mucho sol, el Señor le ponía una nube para que no tengan calor. Y en el desierto las noches son muy frías, y hay muchas tormentas de arena, y el Señor dice que le ponía una columna de fuego. O sea, iban calefaccionados, ¿vio? ¿Qué pasó con los que no crecieron? Una característica de uno que no crece: da vuelta. Tiene una vida, en su vida espiritual es una vida cíclica. Repite todos los patrones, ¿vio? Está con Dios, se va al cielo, vuelve, tiene visiones, todo. Al otro día se quería al infierno. Y vuelve, y todos los años lo mismo. Y no sale de su estadio, ¿vio? Porque son personas cíclicas, ¿vio? En su mente. Ellos salieron en libertad, pero en el desierto siguieron esclavos. Por eso querían volver. Fueron libres, pero su mente se mantenía esclava de Egipto, ¿vio? Entonces, hermanos, un síntoma de uno que no crece son personas cíclicas, ¿sí? Que vuelven a repetir la misma historia, ¿vio? Y parece otra vez lo mismo, otra vez. Parece que está como un hámster ahí en la rueda, ¿vio? O sea, a veces está arriba, a veces está abajo, pero está girando nada más, pero no está avanzando, ¿sí? El camino de Egipto a la tierra prometida eran 11 días y el Señor los hizo vagar 40 años. 40 años de la vuelta. Ellos giraban en círculo, ¿vio? Así. Imagínense. ¿Cuándo llegamos, Moisés? Ya vamos a llegar. No llegaban más, ¿vio? Sí. Ahora, ¿por qué Dios los hizo vagar? Porque su corazón no era ni de tierra ni de arena siquiera, ¿vio? Tenían corazones de piedra. Y acá vamos a ver algunas cosas que pasaron en el desierto. Capítulo 32. Las personas que no crecen se quedan en la emoción del momento, ¿sí? Ellos celebraron con panderos, con cánticos. Usted lee el capítulo 15 ahí, que Dios lo había liberado cuando cruzaron el mar. ¿Cuánto le duró? No le duró nada, ¿vio? La felicidad, ¿vio? Después ya cambió sus corazones. El que no crece se quedará influenciado toda la vida por su alma, ¿no? Sus sentimientos. Sabe que en la etapa de la vida del creyente, hermanos, a veces estamos en el primer caminar nuestro con el Señor, los primeros años, estamos en esa etapa que estamos luchando entre el alma y el espíritu, ¿no? Quizás el primer año uno puede luchar entre la carne y su alma, se está debatiendo, ¿no? Pelea. ¿Sí? Pero cuando ya va creciendo un poquito la persona, el alma batalla mucho con el espíritu, ¿no? ¿Sí? Ahora, si no salimos de ese cíclico almático, nos puede matar. ¿Entiendes? Entonces, quedamos arraigados a nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Eso le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Dice así, capítulo 32. Vamos del verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí,
2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bueno, acá la historia es cuando el Señor llama a Moisés para recibir la ley para el pueblo. Moisés va al monte Sinaí y se queda 40 días ya, 40 días y 40 noches, y no desciende. Y el único que estaba al pie de la montaña era el otro Josué. ¿Sí? Ahí estaba. Josué fue uno de los que creció en el desierto. O sea, en el desierto se puede crecer. Es la actitud de la persona, ¿vio? Como respuesta. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo mientras Moisés tardaba? Dice acá: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón quedó como responsable, ¿vio? Bueno, mientras yo no estoy, como Aarón era sacerdote, era de la tribu de Leví también, bueno, él se quedó a cargo del pueblo como el administrador, ¿vio? Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ya dicen a este, a este varón, ya el desprecio, ¿verdad? Las palabras, ¿verdad? Y si no sabemos lo que le pasó allá, no sabemos si murió, si está vivo, no sabemos qué pasó. Así que ellos, como tenían como 430 años en esclavitud, viendo cientos y miles de dioses todo el tiempo, estaban en su concepción de sus pensamientos que tenían que tener dioses. Por eso le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque era lo que estaban acostumbrados a ver. ¿Entienden? Entonces dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En este aspecto, hermanos, al pueblo le faltó crecer en la confianza. ¿Sí? Pasaron 40 días nomás y ya lo hicieron allá a un costado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, si este no baja, empecemos a hacer un par de muñecos y le prendemos vela. ¿Sí? Así que si Dios a mí no me contesta la oración que le estoy haciendo hace 2 años, me parece que me voy con el pai de allá a la vuelta. ¿Sí? Con la gente impaciente, ¿no? Todas las maravillas que ellos vieron cuando salieron de Egipto, hermanos, todo el poder de Dios manifestado, creo que ningún otro hombre hizo tantos milagros como Moisés, así de esto. Ellos son portentos, ¿vio? Sí, son prodigios que Moisés hizo a través de la mano de Dios. Pero ni aún así, se olvidaron de todo eso, ¿no? Como Dios lo libertó. Entonces, Dios lo libró, hermano, con mano fuerte. Ahora les llega el momento del proceso a ellos. Acá ellos tenían que esperar, porque Moisés subió, hermanos, para recibir una orden de parte de Dios. Entonces, como no bajaba, dijeron: bueno, se habrá muerto, no sabemos qué pasó allá, háganos dioses. ¿Sí? Bueno, a muchos cristianos les pasa lo mismo. Cuando Dios no responde, bueno, viene la respuesta que uno está pidiendo a ciertas circunstancias, o hay cosas que no cambian, la mente comienza a trabajar ya de otra forma, ¿no? ¿Sí? Entonces empieza a perder de vista a aquel que tomó como libertador. ¿Sí? Ya Dios pasa a otro plano, ¿vio? Porque ellos no es que se sacaban de encima a Moisés, se sacaban de encima al Señor. Y Dios también se lo atribuía de esa forma. Porque después el Señor le dice a Moisés: anda allá a aquel pueblo. Ya no dijo mi pueblo, dijo a tu pueblo, a eso que lo sacaste vos de allá. Ya Dios como que lo empieza a desechar, ¿eh? Porque ellos tuvieron esa actitud hacia Dios, ¿sí? Una actitud, hermanos, de una falta de confianza, ¿sí? En el momento de la prueba uno se empieza a desesperar, no sabe esperar. Y cuando uno desespera, hermano, y entra en esa ansiedad, comienza a tomar malas decisiones que perjudican a todos, en realidad. Le puede pasar a grandes y a chicos, ¿no? ¿Sí? Están apurados, ¿sí? Ya quieren tomar decisiones rápidas. Bueno, acá Dios no responde, bueno, vamos a tomar una decisión. Vamos a orar para que Dios nos responda. Ahora, ¿Dios te respondió? No. ¿Y por qué va a hacer algo si no te dijo nada? ¿Entiendes? Es porque el alma es más fuerte y la persona no puede esperar en Dios, ¿no? Y hay gente que no sabe esperar en Dios. La palabra dice: espera en Él y Él hará. ¿Sí? Hay que esperar en Dios. Ahora hay que aprender a esperar en Dios, ¿eh?
Porque a veces Dios parece que llega tarde, pero no llega tarde. ¿Sí? Acá el pueblo no supo esperar, ¿sí? No creció en su confianza. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién le quedaba a Josué que estaba al lado de la montaña ahí solo? Porque Josué también tuvo que esperar, Moisés. ¿Quién sabe qué pensaba Josué? ¿Se habrá morido este viejo allá arriba? Como ya teníamos 80 años. ¿Se habrá muerto este allá arriba? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué habrá comido Josué en ese momento? Andaba cazando ranas, sapos, qué sé yo, palomas. Porque nadie se acuerda de Josué, ¿no? Pero Josué era el único que estaba al pie de la montaña, hasta que Moisés descendió. ¿Sí? Josué fue un hombre fiel. El desierto te hace crecer en la fidelidad, o el desierto te hace ingrato. Una de dos. El desierto te hace crecer en la fidelidad hacia Dios, o te hace que seas una persona ingrata con Dios. Por eso hay gente que es malagradecida, se olvidó de cómo Dios lo sacó del mundo y cómo lo trajo. Entonces, porque Dios no le da otra respuesta, Dios ya no me contesta, entonces ya se empieza a comportar de otra forma, ¿no? Sí, ya le da la espalda a Dios. Bueno, ¿tiene confianza en Dios? ¿Está creciendo la confianza en Dios? El proceso, hermanos, de nuestra vida, usted aprende a confiar en Dios. Ahora, ¿cómo yo no puedo confiar en Dios más? Si lo conozco más. Cuando más conozca a Dios, más seguridad tendré en Él, en su palabra, en quien me hace la promesa. Para ellos había una promesa: iban a entrar a una tierra prometida. Por eso venía la liberación. La liberación no era para que anden repartidos por la tierra y hagan lo que quieran. No, era porque había un sentido de propósito. El Señor quería hacer una nación de ellos. ¿Entiendes? Y de esa nación tenía que venir el Salvador. Ese era el propósito con Israel. Ellos no confiaron. Miren lo que dice ahí. Viendo el pueblo, dice, o sea que había varios, ¿vio? Con ese corazón de piedra ahí, mirando, este no está bajando, ¿qué está pasando? ¿Habrá muerto? No sé. Y no, vamos a decirle a aquel que no haga unos dioses ahí, porque ¿a quién le vamos a adorar si no? Que espirituales parecían que eran, ¿vio? Estaban desesperados por adorar. No querían esperar. ¿Sí? Dice, Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. Se ve que estaba echado, acostado ahí, ¿no? No estaba ni orando por el hermano, ¿no? Porque Aarón era un sacerdote también. Él podía estar intercediendo por su hermano que estaba allá en el monte para que Dios le hable, ¿no? Y levántate, vamos. Se ve que no estaba haciendo nada. Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Vio? Acá no vinieron a consultar, ¿sí? Ya vinieron a imponer algo, ¿vio? Hagan, ¿sí? Dan una solución, ahora, ya. Había impaciencia, ¿vio? Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, dice, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, que también era su hermano, dice, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿No? La segunda cosa que te puede pasar en el desierto, hermanos, en el momento de la prueba del proceso, que seas influenciado, ¿sí? Y que te hagan caer de tu firmeza, ¿no? Hay gente que es influenciada en el momento de la prueba, porque en el momento de la prueba muchos hermanos están débiles. Porque por lo general cuando la gente tiene prueba, tiene dificultad o está bajo presión, se deja de congregar. No viene o falta. Dejan de orar. ¿Sí? Empiezan a ser infieles, ¿no? Porque la influencia de lo que le está pasando los comienza a gobernar. ¿Entiendes? Miren lo que dice ahí, segunda de Pedro. Después volvemos.
Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 17. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Dice: así que a vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aarón cayó de su firmeza, ¿vio? Y porque él fue testigo, hermanos. Fue testigo y fue vocero de Moisés. ¿Sabe que Moisés era tartamudo, vio? Y el que hablaba por Moisés era Aarón. Dios hablaba con Moisés, y el interlocutor entre Faraón y Moisés era Aarón. Él vio todo, él escuchó todo, él fue testigo presencial de cómo Dios obró a través de Moisés. Pero acá vio que ni siquiera ni especuló, ni preguntó, fue automático, ¿vio? El pueblo lo apretó un poquito, ¿vio? Y enseguida fue y ya hizo un becerro, ¿no? ¿Sí? La influencia, hermanos. Hoy está de moda la influencia, ¿vio? ¿Cuántos conocen la palabra influencer? Hoy hay influencer, ¿vio? Te vas a las redes sociales, hoy todos los adolescentes quieren ser influencer, ¿vio? No sé si porque quieren ganar plata o qué, pero bueno. Pero hoy está de moda eso, ¿vio? ¿Sí? Y nosotros Dios nos llama a nosotros a ser influencia, hermanos, pero una influencia positiva en esta tierra, que traigamos la verdad de Dios para poder alcanzar almas, ¿sí?, a la presencia del Señor. Entonces volvamos ahí a Éxodo 32. Usted tiene que crecer en su firmeza, hermano. ¿Sí? Tiene que crecer. Porque hay veces, hermanos, que viene la prueba y ya nos desatornilló todo. Nos sacó del camino, volvemos de vuelta. Estamos bien un tiempo, viene la prueba otra vez nos saca. Hay cristianos que viven de esta forma, de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y no es la voluntad de Dios que sea así. Usted se tiene que mantener firme, ¿vio? Por eso le dije, plantado y arraigado. ¿Sí? El justo florecerá como la palmera. Dice, plantados, ¿sí?, en la casa del Señor, plantados. Plantados. ¿Está plantado o está agarrado? ¿Sí? Si está agarrado, el viento te puede llevar. Si está plantado, te puede que te tuerzas un poco, ¿vio? Pues te va a mantener en tu lugar. ¿Sí? Tenemos que echar raíces profundas. Ahora, para echar raíces profundas tenemos que ser en el compromiso con Dios. Entonces acá Israel fue puesto a prueba, hermanos. ¿Sí? Primero la confianza en Dios, no confiaron en Dios. ¿Por qué el pueblo no clamó al Señor por Moisés? ¿Por qué no oraron por Moisés? Porque ellos estaban apoyados en Moisés, pero no en el Señor. ¿Sabe que el Señor quiso hablar con el pueblo? Y ellos no quisieron, ¿no? Pero no. Que hable a través tuyo, hermano. Tenían temor. ¿Sí? No querían hablar. El pueblo de Israel fue un pueblo duro, hermanos. De corazón. Ahí dice Éxodo 32. Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. ¿Sabe que ellos salieron ricos, ¿vio?, de la tierra de Egipto, ¿vio? Y de vuestras hijas traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en su oreja. Mire que había 2 millones de personas, porque había más de 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que había un pueblo de más de 2 millones de personas. Porque recuerden que antes las mujeres y los niños no se los contaba, solo los varones, ¿vio? Y si él los tomó en mano de ellos y le dio forma con buril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: ¿a dónde habrá visto Aarón un becerro de fundición? Sí, en Egipto. Entonces vio una imagen y esa imagen hizo, ¿vio? Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mira, hermanos, acá ellos sacaron de su corazón, Aarón también como sacerdote, el primer lugar a Dios. Por eso usted tiene que crecer en su relación con Dios, para que Dios sea lo primero para usted. Y si Dios es lo primero, no puede ser lo segundo. Y no puede ser primero a veces y a veces no. ¿Lo es o no lo es? ¿Entiende? ¿Es primero el Señor en tu corazón? Bueno, si es primero el Señor en tu corazón, usted no va a adorar otra cosa que no sea Él. No va a tener, ¿sí?, otro motivo de adoración a otro o a otra persona o a otra cosa. Hay gente que idolatra su trabajo, hay otro que idolatra sus hijos, otro idolatran sus parejas, sea hombre sea mujer, otro idolatran sus bienes, el materialismo. Es primero eso antes que Dios. Entonces yo tengo que crecer, hermanos, en mi amor hacia Él primero. Si yo crezco en mi amor hacia Él, siempre va a ser primero, ante cualquier otra cosa. ¿Entiende? Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, dice ahí el verso 6, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende. ¿Qué dice ahí? Porque tu pueblo, no dice mi pueblo, ¿no? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, dice, se ha apartado del camino que yo le mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Si en algo hay que crecer, hermanos, ¿sí?, en la obediencia. Este era un pueblo desobediente, bien rebelde. Israel fue un pueblo rebelde delante de Dios y lo sigue siendo todavía. Porque ellos todavía no aceptaron al Señor. Pero llegará el momento que lo van a aceptar, ¿no? Por eso Dios no lo destruye, ¿no? Entonces, hermanos, acá podemos ver que ellos no confiaron en Dios. En la prueba entraron en su alma, en su corazón, en sus propios deseos, ¿sí?, y terminaron deshonrando al Señor. Entonces yo tengo que crecer en la confianza, tengo que crecer en mi firmeza para no dejarme influenciar por otros, crecer en nuestro amor hacia el Señor para que Él tenga el primer lugar, y crecer en la obediencia, ¿no? Si hay alguien que creció en estas cosas fue Josué. Josué fue un hombre fiel, ¿vio? Por eso en el proceso, hermanos, hay que aprender a obedecer. A veces sin saber para qué. Pero Dios prueba nuestra obediencia en el desierto. ¿Sí? ¿Sabe que Josué estuvo 40 años sirviendo a Moisés? Pero cuando llegó el momento que tenía que haber un sucesor, él fue el escogido. Esos 40 años fue un proceso de preparación para que él tome ese lugar. Dios no se lo dijo ni antes ni después. Se lo dijo cuando llegó el momento. Por eso, si usted es procesado por Dios en diferentes circunstancias de su vida, usted tiene que ser obediente igual a Dios, aunque a veces no entienda, aunque a veces sufra, ¿no? ¿Sí? Porque en el desierto va a pasar necesidad, en el desierto va a llorar, en el desierto va a sufrir, vas a padecer. En el desierto después está prueba nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de Él. Israel no aprendió, ¿sí? No aprendió como pueblo. Eran duros de corazón. Otra cosa que hay que crecer, hermanos, en el desierto
En el desierto uno crece en su carácter. ¿Tu carácter está creciendo? ¿Se está desarrollando? ¿O tiene el mismo carácter de siempre? Sí. Dios nos mete en proceso a nosotros, hermanos, para forjarnos, formarnos, ¿sí?, como una vasija que Él puede usarnos después. También debemos crecer en el compromiso con Dios. ¿Usted está creciendo en su compromiso con Dios? ¿Sí? Así como Ezequiel fue llevado, ¿se acuerda? Que estaba en el río y lo fue metiendo más adentro cada vez más. El ladrón que lo llevaba y medía con el cordel. Son etapas, hermanos, de compromiso con Dios. La primera etapa dice que estaba bajo el umbral, estaba en la puerta, ¿no? ¿Sí? No estaba ni adentro ni afuera. Es una persona que no tiene compromiso. ¿Querés servir a Dios? Y no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. ¿No? Bueno, todavía está ahí, ¿no? ¿Sí? Que no sabe lo que quiere, ¿no? Está deshojando margarita todavía con Dios, ¿no? ¿Sí? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Después tal que tiene el agua en los tobillos, ¿no? Crece, hermanos, un poquito, ¿sí? Tiene un poquito de compromiso con Dios, pero todavía es inconstante. ¿Sí? Por eso a veces nosotros, para darle lugar a una persona para hacer algo, hermanos, esperamos tiempo. ¿Sí? Que no sea por la emoción, ¿vio? Pues si usted pone a alguien por la emoción, cuando se le vaya la emoción, ya se cayó del lugar. Y no ha pasado, ¿no? Se pone gente a hacer cosas y después, ya no estamos. No pueden permanecer, no son firmes en el compromiso con Dios. A veces porque no hay entendimiento que el compromiso cuando uno sirve a Dios no es con la iglesia local ni con el pastor, sino es con el Señor. Entonces el compromiso de mi servicio hacia Él es hacia Él. Ahora, ¿cómo servimos nosotros a Dios? Sirviendo a los hombres. Así de sencillo. Usted no va allá y le está sirviendo a Dios allá un café, ¿no? ¿O cuánto le hicieron, no? ¿O le vieron el rostro? Ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo está sirviendo a Dios? ¿Los que sirven dicen que sirven a Dios? ¿Sí o no? Bueno, sirviendo a los hombres, se sirve a Dios. Y en eso tiene que crecer. ¿Sí? Sirviendo al prójimo, estoy sirviendo a Dios. Porque el Señor dijo, cualquiera que le dé a uno de estos pequeños un vaso de agua, por mí lo hiciste. O sea, si vos le serviste a otro, lo hiciste por mí. Y Dios no es deudor de nadie, ¿entiendes? Entonces, tengo que tener esa conciencia, ¿no? Cuando estoy sirviendo a la iglesia, sea lo que sea que hago, hermanos, ¿sí?, estoy sirviendo a Dios, ¿entiendes? En eso hay que crecer, en el compromiso. Y a medida que pasen los años, hermanos, tiene que estar más comprometido con Dios. Hasta que llegue un punto en su corazón y en su mente que si usted tiene que morir por esta causa, esté dispuesto a morir. Hay que crecer. Usted va creciendo en el servicio, va haciendo cosas. Y gracias a Dios que estamos en un país con libertad de culto, que podemos hacer culto las veces que queramos y no tenemos problemas, no somos perseguidos. Pero ¿qué pasaría si cambia de gobierno y tenemos un gobierno que no quiere los evangélicos? Depende mucho de tu compromiso con Dios, a ver si vas a perdurar en tu lugar o no. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos sirviendo en la primavera, ¿no? ¿Sí? No tenemos ningún impedimento más que por ahí te falte para comer, no puedes pagar un servicio, tener alguna dificultad, se te rompe el auto. Esas son nuestras grandes tribulaciones, ¿no? Pero no tenemos a nadie con un fusil persiguiéndote para pegarte un tiro por amor a Cristo. Ahora, tiene que ser de tal manera tu compromiso, hermano, con Dios, que usted esté dispuesto a morir por el Dios que usted sirve. Para eso hay que fraguar todo el corazón, ¿no? ¿Entiendes? Es una negación total. Por eso el que ama su vida la va a perder. Y el que la pierde por causa de mí la hallará, dijo el Señor. Porque seguir a Cristo te va a costar todo te va a costar, hermano.
Es una negación total. ¿Sí? Entonces en el compromiso usted tiene que crecer. Comprométase con Dios. ¿Sí? Señor, yo te voy a servir toda mi vida. O yo tengo mi compromiso con Dios. Yo lo hice así públicamente. ¿Sí? Y bueno, procuro cumplir con todo lo que puedo. Pero la iglesia tiene que crecer en el compromiso con Dios. Pero siempre nosotros vemos si las personas son fieles. Si están, son permanentes, ¿no? Cuando hay compromiso en eso, hermanos, la persona permanece en la casa de Dios. Entonces, al echar raíces que van profundizando, al oír la palabra, la enseñanza es como una lluvia, ¿veo? Que va regando la palabra en el corazón y va a traer de parte de Dios el crecimiento de la persona. ¿Entiende? Entonces tenemos que crecer en estas cosas, en el carácter, en el compromiso con Dios y crecer en la capacidad que Dios nos dio. Sí. Vamos al libro de Mateo. ¿Está creciendo en su capacidad? Yo soy un incapaz, no sirvo para nada. Bueno, cambia el chip. Si usted crece, hermanos, todos somos beneficiados. ¿Cuántos quieren hacerle bien a la iglesia? Si usted quiere hacerle bien a la iglesia, bueno, crezca. Mateo 25, verso 14. ¿Lo tiene? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? Dice, ¿de quién son los bienes? ¿De los siervos o del Señor? Entonces lo que Dios te entregó no es tuyo. Entonces eso te da una pauta que uno puede hacer lo que quieras con lo que Dios te dio. No está en tu decisión voluntaria de decir, bueno, Dios me dio esto para servir, pero yo no quiero servir, no tengo ganas. Va a tener serios problemas. Porque sos una persona infiel con lo que Dios te dio. Sea 1, sea 2, sea 10, lo que Dios te haya dado. Si no lo pones en ejercicio, estás siendo infiel. No, yo vengo a todos los cultos. Sí, pero no sé lo que Dios te mandó a hacer. Todo sos infiel. Con el que te llamó y con lo que te dio para hacer. Hay gente que ya sabe lo que tiene que hacer para Dios y no lo hace. No tiene compromiso. ¿Entiendes? No está comprometido con Dios. Dice, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Para qué el Señor te da sus bienes? Para que lo administres. No para que seas dueño, para que seas un administrador de los bienes que Dios te dio. Dios te dio dones y sabes cuáles son, los tenés que usar para el beneficio y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por esa razón lo tenés que maximizar y tenés que desarrollar tu capacidad. Por el beneficio del otro. ¿Entiendes? Porque el Señor vendrá y pedirá cuenta por lo que haya dado. Sea 1, sea 2, sea 10, lo que te haya dado, no importa. Entonces dice así, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Cada uno conforme a qué dice. Dígalo fuerte. A su capacidad. Entonces si Dios te dio algo, ¿por qué Dios te lo dio? Porque sos capaz. ¿Entiendes? Si Dios te dio un talento, te dio un don, es porque Él te vio capaz de hacerlo. Bueno, yo tengo que estar confiado que Dios no va a mentirme a mí. Entonces, si Dios creyó en mí para darme algo, ¿quién soy yo para dudar de lo que Dios me dio? Por eso la influencia de muchos, hermanos, a veces hacen que otros escondan lo que Dios le dio. Porque son personas inseguras, no crecieron en la confianza con Dios. Entonces, si Dios te da un llamado, te da un ministerio, hermanos, o te da una gracia para poder fluir dentro de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo, bueno, estás obligado a desarrollarlo.
Tenés que crecer en tu capacidad. Porque de acuerdo a tu capacidad, Dios te entregó algo. Dios sabe cuáles son tus capacidades y tus incapacidades. Y Dios nunca te va a poner una carga que vos no puedas llevar. Él sabe hasta dónde vos podés aguantar. Acá hay hermanos, por ejemplo, que tienen que predicar y dicen, no, voy a predicar. Como que demasiado. Como que Dios me está obligando mucho. ¿Sabes? Bueno, pues si Dios te dio la capacidad y Dios te manda, tenés que obedecer. ¿Entiendes? Yo cuando el Señor a mí me revela que voy a predicar la palabra, yo dije, no, demasiado. Hasta que Dios me agarró el cogote y me dijo, ¿qué demasiado ni demasiado? Vos vas a hacer lo que yo te mando. Así que bueno, listo. Ya está. Como el Señor me convenció, no hay más que discutir. Ahora me tengo que preparar para lo que Dios dijo que yo puedo hacer. Todo empieza por algo. Entonces me compré una Biblia, un cuaderno, empecé a hacer bosquejo, me predicaba enfrente del espejo, me hablaba yo solo. Me tocó el turno un día, bueno, hermano, vení, vas a compartir una palabra. Escribí yo, así como tengo escrito ahora acá. Pero ya terminé el cuaderno, ya me compré otro hoy para empezar con otro. ¿Sí? Terminé de leer, me habrá llevado 1 minuto y medio, terminé mi primera predicación. Claro, yo podía leer lo que estaba acá, pero no podía desarrollar lo que decía, pues no sabía. ¿Me entiendes? Pero fue mi primera vez, ¿no? ¿Sí? Y me llevó un montón de tiempo hacerlo, ¿no? Pero lo hice y yo pensé que iba a estar como 1 hora, yo. 1 minuto y medio terminé y no me iba a alcanzar yo. Claro, yo no entendía que había toda otra cosa atrás, ¿no? ¿Sí? Hay que recibir la guía del Espíritu Santo, hay que tener dirección, hay que buscarlo, hay que indagar. No era así nomás, ¿no? ¿Me entiendes? No era tan fácil como parecía. Pero como ya estaba mi corazón dispuesto a hacer lo que Dios me mandó, me tengo que capacitar, aprendiendo de otros. ¿Cómo otros lo hacen? Y empecé a preguntar, ¿cómo hacen para predicar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Entiendes? Y empecé a indagar. Y hablaba con los que eran maestros de la palabra. ¿Sí? Lo buscaba, me apartaba y a veces nos tomamos un café o algo y era preguntar. ¿No? Hasta que empecé a aprender. ¿Entiendes? Y cuando uno llega en la primera instancia, hermanos, uno toma la palabra y por ahí escucha predicaciones por internet y predica de eso, lo que aprende, ¿no? Pero llega un momento cuando uno ya crece, ¿sí? Que uno se hace su propia comida, ¿no? ¿Entiendes? Ya no agarrar la comida recalentada de otro, sino ya Dios te empieza a revelar la palabra y vos mismo podés, y eso te va dando una identidad como predicador o como maestro y va forjando un carácter, una gracia que no sos igual a nadie, ni a uno ni a otro, y es lo que Dios te dio. Pues yo no escucho predicadores porque no me quiero parecer a nadie. Hasta acá es lo que Dios me dio, más de esto no me dio y hasta acá, bueno, hasta donde llegue, ¿no? ¿Entiendes? Pero Dios algo te dio, hermanos, a todos nosotros. Dice, no, a mí Dios no me dio nada. No, algo Dios te dio. Bueno, yo tengo que empezar a indagar en mi corazón, ¿sí? Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Qué hago? ¿Para qué soy útil en tu casa? ¿Qué querés que haga? Y Dios piensa poner cosas en nuestro corazón, ¿sí? Dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios empieza a despertar interés por ciertas cosas en nuestro corazón. Y no somos nosotros, es Él, nosotros, despertando interés por ciertas cosas. Y a eso es lo que hay que prestar atención. Y en eso hay que profundizar. Para que la capacidad, hermanos, se extienda en nosotros, ¿sí? Para que vayamos creciendo en lo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice ahí. Verso 15. A uno, dice, dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos,
Acá la palabra talentos no es talento de como lo tenemos nosotros en nuestra mente occidental, ¿no? Acá el talento era un peso de plata o de oro o de bronce. ¿Sí? Era como una pieza así, como de balanza, ¿vio? ¿Sí? Era de oro, de plata o de bronce. ¿Sí? Eso era un talento. Talento era dinero, ¿vio? Acá dice, bueno, toca la guitarra, tiene un talento. ¿Vio? ¿Sí? Canta, tiene un talento, ¿vio? ¿Sí? Había un programa que llamaba, ¿cómo se llamaba el programa? Talento argentino, algo así era. Got Talent, ¿sí? Programa de Estados Unidos. ¿Sí? Y hay otros que tienen talento. Otro más lento, ¿no? Bueno. Dice asimismo, el que había recibido dos, dice, ganó otros 2. No, 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Acá clara, ¿vio? Y se escondió el dinero de su señor. Después, dice, de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, diga, el desierto, es poco, has sido fiel. ¿Sí? Mira, si Dios te pone y dice, bueno, ahora vas a predicarle a uno, y esa es tu tarea. Algunos capaz que no lo harían, ¿no? Me vendría una risa yo en su mente, ¿no? ¿Sí? ¿Y si es la voluntad de Dios probarte con uno? Porque alguno hacer algo que es poco es un fracaso. ¿Sí? Entonces el más fracasado de todos fue Cristo, ¿no? Tuvo 12 y uno no era de él, era el diablo. ¿Sí? Pero el Señor ahí entre esos 12, hermanos, forma la iglesia. No era la cantidad, sino la calidad, ¿no? Pues no importa el número, es la calidad de cristianos. De tal calidad tenían ellos, hermanos, tal compromiso con Dios, que crecieron, que todos terminaron muriendo por la causa de Cristo. Todos murieron por el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Y algunos muertes espantosas, pero murieron. Pedro fue procesado por Dios. ¿Sí? Pedro un día estaba allá arriba, otro día ya estaba allá abajo con el diablo. ¿Sí? Era bien emocional Pedro. ¿Sí? Estaban ahí un día, ¿vio? Y le viene la iluminación a Pedro. ¿Usted de quién dice que soy yo? Dijo el Señor. ¿Vio? Y ahí Pedro le viene la revelación, ¿vio? Tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? 2 días después, Él anuncia que tiene que ir a la cruz. No hagas tal cosa, ¿sí? El diablo lo estaba usando, ¿no? ¿Sí? Era un hombre inconstante, Pedro, ¿no? Le faltaba el proceso, ¿no? Tenía que ser procesado por Dios. Si usted ve todos los evangelios, la historia de Pedro, hermanos, era un hombre impulsivo, arrebatado, muy emocional, muy almático, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo encuentra el Señor? Haciendo lo que lo encontró haciendo cuando lo llamó. Volvió a su rutina antigua, ¿no? Pero si usted lee las cartas de Pedro, hermanos, usted va a ver un hombre centrado, un hombre maduro, un hombre que ha sido procesado, ¿sí? Y un hombre que el Señor le dice que iba a morir. Él anuncia su muerte, igual que Pablo. ¿Sí? Y
y dispuesto a la muerte, y murió así, crucificado. O sea, creció en su compromiso con Dios. Antes era de palabra, no, ¿verdad? Pero después fue de hecho, ¿sí? Porque lo terminó haciendo. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que tenemos que crecer. Miren lo que dice ahí, verso 22, perdón. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué dice? ¿Por qué tenía miedo este? ¿Qué dijimos el jueves? El perfecto amor echa fuera el temor. Hay gente que no le sirve a Dios porque tiene miedo. Pero cuando uno está determinado a servir, hermanos, y crece en el compromiso con Dios, va a tener pruebas por causa de tu servicio. Va a tener pruebas por causa de tu ministerio. Están las pruebas que vienen como creyente y están las pruebas que vienen por tu ministerio, por tu llamado. ¿Sí? Si usted se queda ahí sentado en su lugar, pruebas va a tener. Ahora, si se determina a servir a Dios y crecer en su compromiso con Dios y desarrollar la capacidad que Dios le dio, va a tener muchas batallas que va a tener que atravesar. Y son permitidas por Dios. ¿Entiende? Yo se lo digo por experiencia. Es bueno el deseo de querer servir a Dios, pero se paga un precio, ¿no? ¿Sí? Va a tener que sufrir. Va a tener que pasar por el camino del desprecio, ¿sí? Muchas veces la burla, la crítica, el señalamiento, por hacer la voluntad de Dios, ¿eh? Vos querés caminar rectamente con Dios, hacer la voluntad de Dios, y te vas a ganar muchos enemigos. Ahí van a saltar los hermanos carnales, ¿vio? Los hermanos envidiosos, celosos. ¿Entiendes? Si alguien te quiere servir, mira. Y si alguien se da un lugar para servir, se manifiestan todos los demás que están en otro nivel, ¿vio? Empiezan a florecer así como capullo, ¿vio? Y cambian de actitud hacia la persona, ¿vio? Y empiezan a despreciar a otro. Entonces servir implica muchas cosas, ¿no? ¿Entiendes? Estar dispuesto a soportar lo que va a venir por causa de lo que yo voy a hacer. ¿Quién le tenía envidia al Señor? Los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Ellos servían a Dios, Él también. Pero no lo hacían como lo hacían. Entonces lo envidiaban, ¿no? Por la envidia lo llevaron a la muerte. Por los celos. Por la competitividad. Pilato sabía que por causa de la envidia lo habían entregado, ¿no? Bueno, nosotros no estamos exentos de eso. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Quiere crecer? ¿Yo quiero desarrollar? Bueno, prepárate para todas esas cosas. Entonces vas a pasar por un desierto emocional. Te van a hacer pedazos emocionalmente. Cosa que no vas a entender. Reacciones, actitudes de las personas que te van a hacer. Acá adentro, no por acá, ¿eh? Para que pagues. Ahora, si estás determinado, con el amor se vence todo, ¿no? Y que la influencia de otros y la carnalidad de otros no te cambie. Tienes que seguir igual. ¿Entiendes? Ahora tiene que haber un compromiso real con el que te llamó, ¿no? Para soportar eso. Señor, vos mandaste, yo voy. Bueno, esto es lo que vas a tener que atravesar para poder hacer lo que yo te estoy mandando a hacer. Camina igual. Dios estará contigo. Ahora, a veces Dios no te libra del proceso porque Dios tiene que procesar tu carácter. Dios tiene que procesar tu corazón, tiene que procesar tu mente, tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones. Dios tiene que procesarte. Te va a meter como barro, ¿no? En la rueda del alfarero, ¿no? Te tiene que dar forma. Entonces es necesario, ¿no? Entonces Dios te manda ahí en medio de los carnales, los envidiosos, los celosos,
los chismosos, los murmuradores, los críticos, los jueces de malos pensamientos, los que tienen una conciencia sucia. Y dice, anda, crece. No cualquiera crece solo, ¿Sabe cuánta gente me impulsó y me empujó para que yo crezca en mi ministerio? Ninguno. Ni uno, hermano. Le digo de gente que predica la palabra y que ya tiene experiencia. Me acuerdo una vez más que vi un hermano y me dijo, orá por una persona, Yo oré por esa persona y Dios lo sabe en profecía a él. Pero Dios también me dio una palabra para la persona que estaba orando, Me pude dar cuenta después que él se puso celoso porque yo le di una palabra a la persona. Le molestó. Le molestó que Dios me use a mí como le usa a él. Le molestó. Y me estuvo hasta las 3 de la mañana, hermano, sentado, buscándome una palabra. Me quería buscar una palabra que había un escudo que era de oro y otro que era de bronce. Como diciendo, vos sos el escudo de bronce, yo soy el de oro, una cosa así. Yo no le podía, en las palabras le podía discernir la intención, lo que me quería decir. No pude encontrar la palabra, Pero el Señor me dijo, en su corazón es así. Me dijo, tiene celos, me dijo. Y una persona grande ya, 30 y pico de años recorrido del ministerio, usado por Dios, pero bueno, no importa, Se sintió como que sale de escena, Es horrible eso, pero en la iglesia te va a pasar, muchas veces. Por eso, hermano, cuando nosotros crecemos en el compromiso con Dios, no buscamos un lugar, una posición, ni ser vistos por otros, hermanos. Estamos buscando agradar a Dios, nada más. Dios tiene lugar para cada uno. Vamos a terminar. Dice el verso 26, respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo, el que no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, sabiendo lo que tiene que hacer, ¿cómo te ve Dios? Como el siervo malo. Porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, descontado por pecado, dice la palabra de Dios. Dices, le dijo siervo malo, ¿y qué más? O sea que el siervo, ¿cómo tiene que ser? Diligente. ¿Qué es la diligencia? Usted está pronto para salir como un cohete cuando yo te mando a hacer algo. ¿Entiendes? Está dispuesto. Señor, ¿qué hay que hacer? Y hay que ir acá por allá por... Va. ¿Entiendes? Tiene diligencia para ir, está dispuesto, hay disponibilidad de corazón para hacerlo, Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. O sea, si usted tiene algo y lo está guardando ahí en la tierra, porque usted dice que lo enterró en la tierra, si lo tiene enterrado ahí en su corazón de piedra, procure, hermanos, empezar a usar lo que Dios te dio. Porque Dios vendrá a pedir cuentas, ¿Sí? Dice así, al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Sí? Y al que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. ¿Por qué al que tiene se le da más? Porque son personas fieles. ¿Entiendes? Si Dios te dio 2 y vos sos fiel con esos 2, Dios te va a dar más. Bueno, Dios te dio 1 y vos guardás 1, el 1 que tenés te lo va a sacar. Y después va a decir, y al siervo inútil, diga, nosotros no somos. Echadle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no nos conviene ser siervos inútiles. Pero veo que Dios le dio a cada uno, o el Señor acá le da a cada uno, de acuerdo a la capacidad. Y al que entierra lo que Dios le dio, o lo guarda, no lo administra, no lo pone en ejercicio, Dios lo llama inútil.
Mira, que Dios te califique así es desastroso, ¿eh? Que Dios te diga, sos malo, sos negligente y sos inútil. Oh, mejor que no, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque tenemos que crecer en la capacidad que Dios nos dio. Si hoy toca una cuerda, mañana tenés que tocar dos. ¿Sí? Tenés que ser diligente en lo que Dios te dio. Porque no es para los hombres, es para Él. Y Él te pedirá cuentas por lo que Él sabe que te dio y que vos tenés la capacidad para hacerlo. Hay gente que tiene la capacidad pero tiene 50.000 millones de excusas en su mente, ¿no? Para no hacer las cosas. Porque está cansado, porque no puede, porque tiene problemas, porque hay dificultades. Bueno, hermano, todos pasamos por dificultades, todos tenemos problemas y todos nos podemos cansar. Por eso hay que hacer un costado y tener nuestro compromiso con Dios. ¿Sí? O si usted quiere saber si usted está creciendo, tiene que hacer estas cosas. Ahora en su servicio está más comprometido con Dios, menos comprometido con Dios. Con todas estas cosas, hermanos, se tienen que ir desarrollando nosotros. Y tengo que buscar, mientras yo estoy caminando con el Señor, hermanos, tengo que ir buscando, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios me entregó? ¿Sí? ¿Qué Dios me dio? Y ser sincero con el Señor, ¿no? Saber lo que Dios me dio para poder yo trabajar para Él. Vamos al último versículo, terminemos. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios me conoce. Dios te creó. ¿Sí? Él te formó. Él sabe lo que te dio. Dios nunca te va a demandar algo que Él no te haya dado. ¿Entiendes? Y si tenés capacidad, porque Él te la dio. No la aprendiste en ningún lado, ¿no? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, diga la familia de Dios, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Nosotros somos esos utensilios, hermano. Pero cada uno decide lo que quiere hacer. Quiere ser de oro, de barro, de madera, de cartón, de plástico. ¿De qué quiere ser? Bueno, de acuerdo a lo que usted quiera hacer, va a ser el costo que tiene que pagar. ¿Cuánto quiere ser de oro? A ver, entre la mano, ¿cuánto quiere ser de oro? O tiene que pasar por el fuego, hermano. Porque el oro se purifica solamente en el fuego. La plata también. Bueno, si quiere que Dios lo use honradamente, ¿no? Y si de usos viles, ¿vio? Los de vaso de madera, ¿sí? Los de barro. Todos deberíamos anhelar ser el plata y de oro, hermanos. Pero tiene un proceso. La fundición del material, la preparación, el calor, el fuego, el trato, el proceso, para sacar todas las moléculas que no son pertenecientes a la esencia del oro, de la plata. ¿Sí? Digamos que el oro y la plata no tienen vida, ¿no? Porque si no, sufrirían. Pero nosotros sí tenemos que ser procesados por Dios, ¿no? Todos. ¿Sí? Dios, como el forero divino, nos procesa, ¿sí? De acuerdo al llamado. Dios te procesa de acuerdo al llamado, ¿no? ¿Sí? Si la carga que vas a llevar es grande, y Dios te va a procesar más. ¿Sí? Si vos tenés que llevar una bolsa que tiene 2 kilos, ¿no? Incapaz de que tu proceso sea corto. Pues si tenés que llevar una camionada de cosas, ¿no? Tu proceso va a ser más largo. ¿Sí? Y es de acuerdo a lo que Dios te va a entregar el proceso. ¿Sí? A mí parece que Dios no me tiene en cuenta. Yo sé que muchas veces pensaba que Dios no me tenía en cuenta, amigo. Parece que Dios no se acuerda de mí. Nunca me habla, ni una palabra, nada me dice a mí. A todo el mundo le habla, a mí no me habla. Nada me va a decir. Yo digo, ¿cuándo me vas a hablar a mí con lo que me dijiste que me voy a hacer? ¿Cuándo me vas a decir?
Venía un profeta de allá, de acá, de todos lados, la que estaba acostado, que estaba atrás, delante y el otro. Y a mí en el medio, el otro culto me ponía más adelante para ver si me. Y a veces, de verdad, buscaba el lugar adelante para que el tipo me vea y yo lo miraba así todo el tiempo para que me diga algo. Nada me decía. Y me iba enojado la iglesia, con Dios. Le dije, nunca más me hablé por ningún profeta, no quiero escuchar a nadie. No me importa lo que tenga para decir. Claro, pasaban los años, 6, 7, 8, 9 años yo ya en la iglesia y parecía que está perdido ya, ¿no? Y digo, acá en medio de tanta gente, capaz que ni me ve, digo. Pero Dios tiene su tiempo, Dios me estaba formando, ¿no? Es como dijo Amós, ¿no? Dios me tomó detrás de las ovejas y yo era boyero, dijo él. Dios lo tenía visto igual. Y a veces parece que Dios no lo ve, pero Dios lo ve igual. Y la madre Dios nos va procesando. Y el carácter se va formando, la mente se va renovando. Vamos creciendo, ¿eh? Pero a pesar de lo que yo sentía en mi alma, en mis sentimientos, nunca dejé de servir a Dios. Nunca. Nunca, al contrario, servía con más ganas, ¿no? Estaba recontra, súper, hiper pasado de actividad. De todo ese mundo. Estaba pasado, animado, vivía dentro de la iglesia, ¿no? Ay, Dios, mirame lo que estoy haciendo. Parecía que Dios no me veía, ¿no? Y después venía y levantaban al otro que estaba atrás, ¿no? Y le daban un cargo para hacer algo de eso. Una bronca, yo. ¿Y a mí cuándo? ¿No me ve acaso vos? Claro, Dios me quería sacar todo eso, ¿no? No, yo me tenía que alegrar con el otro que estaba levantándose. Todo estaba enfocado en mí. ¿Ya? Pensaba en mí nomás. Hasta que Dios me hizo cambiar el pensamiento. Y me reveló la iglesia un cuerpo. Todos vamos creciendo. Cada uno tiene su lugar. Entonces cuando entendí que cada uno es un miembro del cuerpo y tiene su lugar, dije, bueno, entonces acá el asunto no soy yo, el asunto es a vos. Es tu drama le dije. Vos me tenés que poner en un lugar. Así que bueno, voy a esperar. Bueno, y veo cómo es la mente, ¿no? Yo me imaginaba que iba a ser de determinada manera las cosas, ¿no? Yo un día iba a estar ahí, cuando llegue el momento de Dios, va a venir alguien, me va a hablar, me va a decir, bueno, hermano, acá el Señor te entrega un ministerio y otra cosa, así va a ser. Nada que ver, ¿no? Salía patada por la puerta de adelante, ¿no? Casi me sacan a trompada en la iglesia. Y entonces dije, Señor, si no va a ser acá, ¿cómo va a ser? Pues me lleva a otro lado, ¿no? Estoy ahí. Y a veces me tocaba enseñar los viernes, venía uno o dos nomás. Y allá, los que iban a escuchar la palabra que enseñaba yo, eran los que llevaba yo en el auto. La hermana Susana, la hermana Ramos, mi esposa y mis hijos. 5 éramos. Y los que yo los llevaba yo. Y después venía un hermano y el pastor nomás se sentaba ahí. Y a veces nadie, venía el pastor nomás. Me decía, así hermano, hay que seguir. Y yo iba ahí, allá en el ingeniero Bunge, en la cueva del lobo, ¿sí? Que no era ni entrar ahí, ¿no? Y yo digo, ¿para qué me tenía acá? ¿Qué querés que haga acá? ¿Hasta cuándo me vas a tener acá? Explícame qué está pasando. Pues no entendía, ¿no? Y Dios me estaba procesando, ¿no? Todos los hermanos me odiaban, todos, hermano. Todos me odiaban. Una bronca me tenían porque estaba ahí. Y porque yo no era igual que ellos. Yo no hablaba lengua, no danzaba, no hacía nada, ¿no? Entonces, claro, yo, no, este es raro, ¿no? A todos lo tenía en contra. Después se me pone en contra el pastor, después la mujer. Los hijos, me odiaban todos, ¿no? Yo decía, ¿qué hago acá? Dios me estaba enseñando a amar, ¿no? Vos tenés que amar, es para que te hago amar. Servirme a mí, mírame a mí. Y era el proceso de... Ahora, dolorosísimo. Había que sufrir.
¿Cómo me voy de la iglesia? Mal, la patada también de ellos. Un poco más me hicieron un juicio, un poco más. Y bueno, cuando llega el momento, dice, bueno, nos pusimos a hablar con mi esposa, porque no sabíamos para dónde íbamos a ir. Viajamos al Chaco, volvimos, nos retiramos de la iglesia. Pero bueno, venía a visitarnos uno de la Asamblea de Dios para ver si nosotros nos íbamos a congregar ahí. Y Dios me da un sueño y en el sueño me dice, no, acá no. Bueno, le dije, no venga, mejor ni me visité. Si me hubiera visitado yo estaría en la Asamblea de Dios y quién sabe dónde estaría. Y él me dijo, no, yo me advertí que no. Iba a quedar preso, ¿no? Y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Yo iba a algunas iglesias y me paraban las puertas, ¿no? Y no podía entrar. Y no me estaban demoniados, pero no podía entrar. Me dice, no te voy a dejar entrar en ningún lado. Vos vas a hacer lo que yo te mando. Hasta que llegó el momento. Y el momento era de Dios, ¿no? Porque Él tiene su momento. Me dijo, ahora, acá donde estás, acá sentado, en este lugar, acá vas a comenzar. Porque es mi obra. Y nadie te va a ayudar, me dijo. ¡Ah! ¡Qué gloria, eh! Nadie te va a ayudar, me dijo. Yo no voy a permitir que nadie te ayude, me dijo. Nadie te va a ayudar. De lo que vos esperás que te ayude, nadie te va a ayudar. Porque nadie se va a llevar la gloria de que yo le ayude a él para que haga. La gloria es mía, no mío. Y los demás después lo van a ver. Todo lindo, ¿eh? Pero ahora hay que confiar. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a llegar la gente acá? Vamos a publicar, ¿cómo va a hacer, no? Y Dios empezó a tratar a la gente, hermano, solo, de boca en boca. Sin predicar dentro de una casa que nadie sabía, durante 2 años. Pero primero, Dios me trató 14 años, hermano. 14 años de trato para poder llevar esta mochila. ¿Entiendes? Entonces, pero aprendí a confiar en Él. No es tan sencillo el ministerio, ¿eh? Pero si Dios te dio algo, confía en Dios. Él sabe hacer las cosas. Él sabe. Ahora usted déjese tratar. Yo nunca pataleé cuando veo. A veces sí me agarraba la chiquipiruca, a veces por ahí me enojaba, le decía algo, pero después, perdóname, me parte de enojado. Pero nunca le di la espalda, nunca le solté, nunca le abandoné, nunca me solté la mano, nunca me aparté, nunca le dije, te dejo acá. No, siempre seguí adelante. Con ganas, sin ganas, con fuerza, con poca fuerza, como sea, siempre estuvimos. Ahora Dios nos halló piel para entregar un ministerio. ¿En qué? En la nada. ¿Sí? Porque ni poco había, ¿veo? En la nada. Dios nos probó en la nada, ¿veo? Pero todo ese desierto que pasamos, emocionalmente triturada la cabeza, ¿veo? ¿Sí? Puedo salir de una iglesia, salgo mal, voy a la otra, salgo mal también. ¿Sí? Los hermanos parecen los enemigos, ¿veo? Uno no entiende, ¿veo? Pero era el trato de Dios conmigo, ¿veo? Y Dios con cada uno tendrá su trato, de acuerdo a lo que te llamó. Y de acuerdo a la capacidad que Dios te dio y la carga que vas a tener que llevar, es el trato que Dios tiene conmigo. Por eso a veces las cosas no llegan rápido, ¿veo? ¿Qué pasa? Claro. Pará, Dios está tratando porque por ahí la carga que va a llevar es bastante pesada. Y eso tiene que garantizar, hermano, que en medio del camino, cuando lleve esa carga, vos no tires todo al abandono y lo dejes ahí. Que sea filas de la muerte. Vos tenés que ser. ¿Sí? Dios sabe que yo acá me muero acá, así. ¿Sí? Y si me muero predicando, me moriré predicando. Pero que no lo voy a abandonar. Porque estoy determinado hasta la muerte a hacer esto. ¿Entiendes? Pero fui pulido para eso. No fue gratis. Entonces yo digo, si usted va en el proceso, aguante. Porque lo que viene es glorioso atrás. Usted cuando vea que la obra se extienda y obras se empiecen a abrir, va a entender. Nosotros somos recién, hermanos, ¿sí?, la parte más minúscula de lo que Dios nos manda a hacer. Y lo que Dios nos manda a hacer a nosotros en general, no empezamos todavía a hacerlo. Yo no estoy haciendo lo que Dios manda a hacer. Estamos preparándonos para eso. Todos estamos en un proceso de formación, todos.
donde hay gente que tenga la fortaleza para soportar la carga del ministerio. Entonces está preparando para eso, ¿sí? Entonces corra en poder de lo que Dios lo llamó a hacer. No reniegue, no luche con Dios, porque va a perder. No luche con Dios. Corra, sea fiel. Y va a llegar el momento. Para mí parece que nunca va a llegar el momento. Parece que en algún momento uno pierde la esperanza, ¿no? Pero Dios me seguía tratando el corazón. Porque Dios sabe cuando estamos listos, nosotros no. Él sí sabe cuando estamos listos. Bien. Así que siga adelante, creciendo, crezca. Póngase de pie a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor mío, en esta noche, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, Padre bueno. Sabemos que tú eres un Dios sabio, Señor mío. Tú procesas nuestros corazones, Señor. Tú trabajas y moldeas, Señor mío, nuestra mente, Señor amado, para que podamos ser como tú, Señor. Tú nos llevas muchas veces por caminos, Señor mío, que atravesamos soledad, Señor amado. Atravesamos desiertos, Señor. Muchas veces atravesamos circunstancias adversas, Señor mío, que ponen a prueba nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor. Atravesamos dolores, Señor mío, traiciones, decepciones, malos tratos, Señor mío, calumnias, injurias, Señor, murmuraciones, críticas, juicios, Señor amado. A veces, Señor amado, sin razón. Gente que nos aborrece, nos odia, Señor mío. Pero confiamos en ti, Señor mío. Que tú tienes, Señor mío, todas las cosas bajo tus manos, Señor amado. Y que es el tiempo que tú estás formando en nuestros corazones, Señor mío, para lo que vendrá por delante, Señor amado. Lo que vendrá hacia adelante, Padre mío, glorioso, Señor. Porque esta obra se va a extender, Señor mío, a diestra y a siniestra, Señor amado. Nos extenderemos, Señor amado, a un lugar distante, Señor mío. Confiamos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Que seremos un pueblo grande, numeroso, Señor mío, pero de hombres y mujeres maduros, Señor amado, que han crecido, se han desarrollado, Señor. De aquí se levantarán, Señor mío, pastores, Señor mío, matrimonios que van a pastorear iglesias, Señor amado, hombres y mujeres que ministrarán en tu presencia, Señor amado, jóvenes, Señor mío, que liderarán jóvenes, Señor amado. Se levantarán evangelistas, maestros de tu palabra, Señor. Sabemos que tu obra se va a extender, Padre mío, aún cruzaremos fronteras, Señor mío. Hoy lo vemos como una visión, Señor mío, allá a lo lejos, Señor. Pero así como tú le dijiste, Señor mío, a Abraham, hasta donde vean tus ojos será lo que Dios te da por posesión. Hasta allí podemos ver, Señor mío. No estamos soñando como niños, Señor, sino estamos persiguiendo una visión espiritual. No es que somos emocionalistas, Señor mío, y andamos bajo el estado de nuestra alma, Señor. Confiamos en tu Espíritu Santo, Señor mío, que harás una obra extensa, Señor mío. Que llegaremos a otros países, Padre mío, levantando esta bandera de tu verdad, Señor mío. Un evangelio que cambia, que transforma, que libra, Señor mío. Levantaremos tu verdad, Padre mío, tu palabra, Señor amado. Tu palabra, Padre mío, tu palabra tiene poder, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, Señor mío, porque habrá familias, Señor mío, que ministrarán en tu nombre, Señor. Muchos de ellos están aquí presentes, Señor mío, y se sienten incapaces, Señor. Pero muéstrale, Padre amado, que tú le diste la capacidad, Señor. Afirma tu voluntad en sus corazones como lo hiciste conmigo, Señor mío. Cuando venga la duda, la incertidumbre, Señor mío, la voz del enemigo, del adversario, Señor, que puedan confiar en tu palabra y en tu voz, que tú eres fiel, Señor. Que tú no te equivocas, Señor amado. Tú cuando llamas un hombre, una mujer, Señor mío, pones tus ojos sobre ellos, Señor, los marca con un destino y un propósito, Señor amado. Tú tratas con nuestros corazones, Señor. Tú no nos dejas a la deriva, Señor mío. Y hoy queremos comprometernos a ir en pos de ti, Señor amado, corriendo esta carrera de la fe, Señor amado. Aunque muchas veces nos falta la fuerza, Señor. Aunque muchas veces no tenemos recursos, Señor mío. Pero tú eres nuestro proveedor, Señor amado. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. De ti dependemos, Señor mío. De ti dependemos, Señor amado. No dependemos de hombres, Señor mío, dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia, de tu favor, Señor mío. Queremos ser esta generación como Josué y Caleb, Señor mío. Una generación que conquista, Señor. Una generación, Padre mío, que toma territorio, Señor amado.
Una generación que se expande, Señor mío. Por eso te damos gloria, Señor amado. Queremos ser una generación que crece, Señor. Si crecemos espiritualmente habrá multiplicación. Y si hay multiplicación habrá expansión, Señor. Bendito sea tu nombre, así como dijo el profeta Isaías. Corre tu cortina, ensancha tu tienda. Extiende tus estacas. Bendito sea tu nombre, Señor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Yo te digo, Padre mío, en el nombre de Jesús, cuenta con nosotros, Señor. Cuenta con nosotros para esta obra que tú tienes en esta tierra, Señor mío. He aquí estamos nosotros, Señor amado, dispuestos con un corazón diligente a hacer tu voluntad, Señor. Para hacer tu obra en esta tierra, Señor mío, que seamos como Nehemías, Señor, dando la sabiduría, la revelación, la capacidad, la firmeza, la tenacidad, Señor mío, para empezar y terminar, Señor amado, lo que empezamos, Señor mío. Que crezcamos en el compromiso, Señor amado, en la capacidad que nos diste poder desarrollarla más y más, Señor. Que seamos de provecho para tu cuerpo, para tu obra, para tu pueblo, Señor mío. Que seamos de bendición, Señor amado. Que seamos de ayuda mutua para nosotros, Señor. Que podamos sostenernos unos a otros, Señor mío, como un mismo cuerpo, Señor amado. Que haya paz en nuestros corazones, Señor. Que haya amor entre nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús, para que este mundo conozca que tú nos enviaste, Señor amado. Que esto no es una obra de hombres, Señor. Esta es tu obra que plantaste en esta tierra, Señor mío, para que seamos como una palmera, Señor amado. Que seamos, Señor mío, una luz en este lugar, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre mío, sea tu misericordia y tu gracia a cada uno que le ha dado capacidad y dones espirituales, Señor. Que pueda salir, Señor mío, el temor de sus corazones, Señor mío, la incertidumbre, la incredulidad de sus mentes, Señor. Y puedan hacer tu obra en esta tierra, Señor amado. Cuenta con nosotros, Señor mío. Cuenta con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús, trayendo convicción a nuestros corazones. Hay muchos que dudan en su mente, en sus pensamientos. Será tu voluntad, Señor. Será tu voluntad que yo haga esto, Señor mío. Para esto me llamaste, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pídele que el Señor te confirme y comience a caminar en pos de Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy por tu misericordia, Padre mío. Que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante, perseverando, Señor, hasta el final. Trabajando siempre, Señor mío, unánimes en un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo pensamiento, Señor amado. Sabiendo y entendiendo que era obra tuya, Señor mío, el trabajar para ti no es en vano, Señor amado. Y que de ti obtendremos la recompensa, Señor. Y donde tú estés estarán los que te sirven, Señor mío. No queremos ser siervos inútiles, Señor, ni negligentes ni malos delante de tu presencia, Señor amado. Queremos cumplir con lo que tú nos llamaste a hacer, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche. Den un fuerte aplauso al Señor.